Buen día, mi nombre es Diego Penisoto. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de lo que dejó el acuerdo con el Fondo Monetario firmado por el gobierno en el día de ayer. En primer lugar, resaltar que finalmente se conoció el monto al cual accedió la Argentina. El Fondo Monetario otorgó un crédito stand-by de hasta 50.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones se liberan en una primera etapa y el resto a medida que Argentina vaya cumpliendo las condicionalidades que el Fondo Monetario ha establecido. En este sentido, resaltar tres ejes: el económico, el social y el político. En cuanto a lo económico, saber que Argentina deberá hacer un fuerte ajuste del gasto, algo que el gobierno no había querido hacer hasta ahora, en esto que se llamó el gradualismo. Finalmente ha llegado una nueva etapa de fuerte ajuste en el gasto. El gobierno se ha comprometido a un déficit fiscal del 2,7% del producto para este año, del 1,3% para el año que viene, y el equilibrio fiscal, es decir, 0% de déficit fiscal para el año 2020. Ello implica un fuerte ajuste del gasto desde este año. Se estima una reducción del gasto de 225.000 millones de pesos para el año 2018, de 150.000 millones de pesos para el año 2019 y de otros 180.000 millones para el año 2020. En términos prácticos, para que la gente entienda de qué se trata, esto es menos obras públicas. El Estado deberá frenar con algunos proyectos que ya tenían en marcha y postergar algunos que estaban pautados, principalmente para el año que viene, teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral. Se traduce también en menos subsidios a la energía, con lo cual probablemente veamos todavía una actualización mayor de las tarifas a la que ya vimos en estos primeros 2 años. Y también en el programa presentado ayer hay una fuerte reducción en salarios, bienes y servicios, con lo cual probablemente el Estado también reduzca su estructura, quiero decir, haya menos empleados públicos. Habrá que ver cómo el gobierno instrumenta esto a lo que se comprometió en el día de ayer. En términos monetarios, el acuerdo con el fondo implica cambios en cuanto al Banco Central. Recordemos que desde hace algunos años el Banco Central emite dinero para financiar el gasto del Estado. A lo que se comprometió el gobierno en el día de ayer es a terminar con esos envíos de fondos del Banco Central al Tesoro. En segundo lugar, lo que pide el Fondo Monetario es mayor autonomía del Banco Central, es decir, que no dependan las decisiones del Banco Central de lo que establezca la política económica. Para esto habrá que reformar la Carta Orgánica del Banco Central y habrá que ver qué plafón político hay, principalmente en torno a lo que la oposición, el papel que la oposición pueda jugar en el Congreso de la Nación a la hora de debatir principalmente este punto que ha pedido el Fondo Monetario Internacional. Pero quizá lo más jugoso en términos monetarios es el tema de la inflación. En el día de ayer finalmente el gobierno reconoció su fracaso en cuanto a las metas de inflación, ¿no? Directamente se eliminaron las metas de inflación para este año, lo cual es reconocer el fracaso rotundo de la meta de inflación establecida en diciembre del año pasado, cuando se pautó un 15% para todo el 2018. Claramente la inflación de este año va a estar, ya se habla entre el 27% y el 30%, con lo cual la meta que había establecido el gobierno quedó absolutamente desdibujada. Se comprometió el gobierno a una inflación del 17% para el año que viene y del 13% para el año 2020. Habrá que ver en términos prácticos si eso verdaderamente se cumple, y obviamente eso no lo podemos anticipar ahora. Por lo pronto hay una nueva meta de inflación que ya no es la que el gobierno había pautado al principio. En términos sociales, hay que hablar de algo muy novedoso, algo que no conocíamos del Fondo Monetario Internacional, y es la posibilidad de tener una salvaguarda en términos de gasto social. Es decir, el gobierno logró que el Fondo Monetario permita incrementar el gasto social en un 0,2% del PBI en caso de que hiciera falta. Esto es 30.000 millones de pesos más que el Estado podría gastar, más allá del compromiso fiscal al que accedió, en caso de que hiciera falta por el efecto del ajuste, que hay que resaltar. Nos enfrentamos a una nueva etapa donde quizá haya menos actividad económica, menos empleo, las tarifas sigan impactando fuerte, la inflación se acelere, con lo cual en términos sociales vamos a un escenario difícil y de mayor conflictividad. Por lo tanto, el gobierno busca resguardarse de eso y logró que el Fondo Monetario haga un guiño para que así sea.
En términos políticos, hay que decir que el acuerdo significa un fuerte respaldo de los Estados Unidos a la política económica del gobierno de Macri. Estados Unidos es un actor principal dentro del Fondo Monetario Internacional, con lo cual su opinión pesa mucho en las decisiones, con lo cual el acuerdo logrado es un fuerte respaldo de la administración Trump, principalmente al gobierno de Mauricio Macri, y una fuerte señal a los mercados financieros, esto que los mercados estaban esperando, a ver si había plafón, si había respaldo internacional para que Argentina pudiera salvar la situación. Hay que decir que el gobierno presentó el acuerdo en un marco de euforia, dando a entender de que se habían solucionado algunos problemas. Lo que hay que resaltar es que no hay nada que festejar. Si Argentina ha ido al Fondo Monetario Internacional a pedir ayuda es porque Argentina está en crisis, y hay que decirlo con todas las letras. Los países que van al fondo no son los países a los que se premia por su buena gestión económica. Los países que van al fondo son aquellos que están en problemas. El Fondo Monetario fue creado cuando terminó la Segunda Guerra Mundial para asistir financieramente a los países en crisis de deuda. Así que haber ido al fondo de por sí es una señal de reconocer que Argentina está mal. Lo que viene habrá que observarlo en la dinámica de los acontecimientos. Es imposible predecir qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, Argentina ha hecho un fuerte compromiso y ha hecho un cambio en términos de política económica radical en el día de ayer, que es abandonar el gradualismo y apostar ahora sí por un fuerte ajuste fiscal que sin lugar a dudas se traducirá en un fuerte ajuste para los ciudadanos de a pie, para todos nosotros.